La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos, buenos días a todos. Hago extensivo el saludo cordial y cariñoso a toda nuestra parroquia Cristo Obrero, sus comunidades, sus grupos, sus movimientos. En este día del Señor, día también de la Iglesia, que nos congregamos para alabar y bendecir a nuestro Dios. Estamos celebrando el 19º domingo del tiempo ordinario. En esta contingencia, en esta pandemia, la palabra de Dios hoy nos llena de luz, de esperanza y de confianza. Solo hay que elevar nuestro corazón al Señor y confiar profundamente en Él, porque Él, como escucharemos en el Evangelio, siempre que le aclamamos, siempre que le gritamos, siempre que le pedimos su auxilio y su salvación, Él nos tiende la mano, nos sostiene y nos libra de todo mal. Tenemos las intenciones dominicales. Vamos a dar gracias nos unimos a la acción de gracias de Norma Herrera Rodríguez, salió bien de su operación. También vamos a pedir por la salud de César, Andrés, Eloísa, Teresa, Mónica, Cipriana, Rocío Pérez, Consuelo Pérez, Abel Pérez, Padre Abel Pérez, Flor de Jazmín Urrutia y Mónica Cortés. Por el eterno descanso de Juventino, Natalia, Concepción, Antonio, Iván, Godi, Eva, María. Y también aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones. Vamos ahora a disponer nuestro corazón para celebrar dignamente este encuentro con Cristo vivo en la Eucaristía, pidiendo con humildad y confianza el perdón de nuestros pecados. En un momentito de silencio. Arrepentidos, hermanas y hermanos, y confiando en la misericordia de nuestro Dios, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, de quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a disponernos a escuchar atentos la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un murmullo
de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne. Nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. El Señor esté con ustedes. Proclamación
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Un momentito de silencio, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para entender el mensaje de la palabra de Dios que acabamos de escuchar, para que, entendiendo el mensaje divino, con la gracia de Dios, con la intercesión de Mamita María, lo pongamos en práctica. Este es el texto del Evangelio de San Mateo, por supuesto, en el que el Papa Francisco se inspiró al inicio, digamos, de esta pandemia para animarnos, para motivarnos, para que pudiéramos nosotros enfrentar, como estamos haciendo hasta ahora, esta situación de vientos contrarios, de olas impetuosas, con la certeza de que Jesús camina con nosotros, o por lo menos cuando pensamos que Él es un fantasma o que está lejos, Él es cuando más se hace presente. No es un fantasma Jesús,
Es como al final lo dicen los discípulos ya en la barca: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Que cuando nosotros acudimos a Él, y lo hacemos con fe, Él nos tiende la mano y nos sostiene y nos sube nuevamente a la barca, donde está la paz, donde está la tranquilidad, el gozo, la paz que da estar con Jesús. Nuevamente nos encontramos con este texto de San Mateo, el capítulo 14, de los versículos del 22 al 33, como para nuevamente alentarnos en este texto del Evangelio, en este caminar que pareciera, y así pues lo tratamos de ir asumiendo, como que vamos ya un poco en descenso, ¿no? En esta pandemia estamos en el foco naranja, con un poco también de incertidumbre, con la expectativa de si se vuelve al rojo, esperamos que no. Pero nos alienta nuevamente las palabras de Jesús y todo este texto que escuchamos, que está lleno de muchos elementos que nos ayudan a considerarlos. Por ejemplo, llama mucho la atención la desconfianza por un momento de Pedro, la duda. No obstante que Pedro incluso ha visto, con los otros discípulos, han visto el poder de Dios. O sea, no están en cero tampoco. Bueno, si no estamos en cero. Jesús ya había hecho un milagro prodigioso con la multiplicación de los panes, aquellos 5 panes y 2 pescados, que comieron 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, y sobraron 12 canastos. Sin embargo, todavía esos acontecimientos no le dan como la contundencia en la fe que estos discípulos necesitan. Por eso, cuando dice que después de ese acontecimiento, Jesús despidió a sus discípulos que se fueran en la barca a la otra orilla, y Él se quedó todavía despidiendo a la gente. Dice, qué detalle de Jesús, despidiendo a la gente. Luego de despedir a la gente, se va Él solo a un lugar así solitario, donde se puso a orar. Esto es clave. Y creo que ha sido clave en este tiempo de pandemia, la oración. No hay nada más, creo yo, nada más importante, necesario, lo que nos ha sacado adelante, que es la oración. Gracias a esto hemos podido permanecer, hemos podido seguir adelante. Jesús se fue a un lugar solitario para orar. Vean lo que hace la oración. La oración es poderosa. La oración multiplica panes. La oración va a hacer posible que estos vientos impetuosos contrarios se aplaten. La oración hace lo imposible, que caminemos sobre las aguas, al menos como Jesús, ¿no? Entonces, dice, entre tanto la barca seguía avanzando. De pronto, dice, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. Me encanta esta parte porque si nos damos cuenta, los niños, por ejemplo, que elevan sus papagayos o sus papalotes, siempre buscan el viento contrario, si no, no sube el papalote. Por ejemplo, los aviones suben con el viento en contra también, no a favor. Los salmones, cuando van a desovar, igual van con el río en contra y hacia arriba. Entonces, esto es interesante porque el Papa va a decir a propósito que este tiempo de pandemia es una oportunidad. Es una situación muy difícil, contraria, pero es una oportunidad para crecer en esto, que le eche en cara a Jesús a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es el momento donde muchas veces pareciera que nos hundimos, donde gritamos, Señor, sálvanos.
Ese es el momento donde se prueba nuestra fe personal, nuestra fe en la familia y nuestra fe comunitaria también. A pesar de que hayamos visto cuántas manifestaciones del amor de Dios y de su misericordia en nuestra vida, a veces seguimos dudando. Y entonces, como dice el Papa Francisco, pues es una oportunidad para nosotros. Si hemos sido personas que dedicamos tiempo a orar, yo les aseguro que no nos hundimos, hermanas y hermanos. No nos hunde esta pandemia, no nos hunde. El domingo pasado citaba la experiencia de una señora, Gertrudis, perdió a su esposo y inmediatamente a los pocos días, a su hijo, inmediatamente a los pocos días también a su esposo. Sin embargo, aquí estaba pidiendo por ellos y al final me dice, pues yo quiero ser del equipo ahí en la San Miguel para poner gel, para hacer los cubrebocas, para lo que sea. Imagínense. Digo, solamente lo cito, pero seguramente entre ustedes hay experiencias formidables, experiencias de Dios, experiencias de fe, donde el Señor nos invita a esto, a caminar sobre las aguas. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror, pero Jesús les dijo enseguida esto que necesitamos, y hay que pedirlo también. Dice Jesús, tranquilícense y no teman, soy yo. Muchas veces lo que nos hunde es el miedo. Por ahí creo que en una ocasión me dijo Silvia, que está por ahí atrás, ¿no? Me dice, me platicó esto, ¿no? En esta pandemia no van a morir tanto los que se contagien, los que tengan miedo son los que más van a morir, ¿no? Y es esto, tal vez muchos nos estresamos o nos enfermamos más del miedo que realmente lo que esto significa, ¿no? Entonces es el momento de pedirle al Señor eso, ¿no? Que disipe nuestras vicisitudes, nuestros miedos, nuestros temores, porque eso es lo que nos puede hundir. No significa que no tengamos que cuidarnos, obviamente no somos insensatos, ni tampoco tenemos que ser negligentes o displicentes, no. Sino tenemos también que ser diligentes en este sentido. No es que somos seres humanos, no es que no podamos tener miedo de suyo, todos lo podemos experimentar y se tiene miedo a lo desconocido, obviamente, ¿verdad? Sí, pero la palabra del Señor nos alienta, no tengan miedo, dice, tranquilícense, soy yo, es el Señor que está con nosotros, el Señor que está en nuestra barca, que es el que lleva el timón de la barca. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, todavía con esa duda, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. No está seguro Pedro de que sea el Señor. Jesús le contestó, ven. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, dice. Nos entra miedo también a nosotros en un momento dado. Le entró miedo y eso fue el miedo, dice, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano. ¿Se acuerdan también cuando la suegra de Pedro estaba en cama y Jesús dice que la tomó de la mano, la levantó? Esa es la certeza que nos da tener la fe en Jesús. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo para que no se hundiera y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren que la falta de fe viene por la poca oración. Por eso es que vienen los temores y puede ser que nos hundamos. Entonces, yo quisiera ver que el centro de este evangelio es esta nota que pone aquí el evangelista, la oración. La oración es clave en nuestra vida. La oración disipa los miedos. La oración hace posible lo imposible.
Si tuvieran fe, dice el Señor, y la fe viene por la oración también, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería, dice el texto. Por eso dice, hombre de poca fe. Aquí como que el mensaje nos está dando Jesús es esta: la fe viene por la oración también, la fe se fortalece por la oración. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si has visto tantos signos, viste la multiplicación de los panes, has visto cuántas maravillas, ¿no? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó, dice. Los que estaban en la barca se postraban ante Jesús, en reconocimiento del señorío de Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿No será que también Jesús nos está diciendo a nosotros, como a Pedro, hombre o mujer de poca fe? ¿Por qué dudaste? Tal vez, ya les platico esto así ya personalmente, al inicio de la pandemia ya estábamos un poquito avanzados en la pandemia, entonces yo de alguna manera, en un momento dado, ya en la noche solo, dije, Dios santo, no voy a pasar esta pandemia, ¿no? Ya empezaban a pulular las noticias pesimistas, ya no iba a haber, ya no había lugar para los contagiados, no había ventiladores y iban a seleccionar a quién elegían, a quién no, y dice, pues, y como es una enfermedad contagiosa, soy una persona pública, por así decirlo, andamos aquí viendo los enfermos y etcétera, etcétera, y ya escuchábamos de contagios de sacerdotes o de personas y dice, híjole, y así me toca, no va a haber lugar para mí, entonces, ¿será que voy a pasar esta pandemia? Dije, no es que la hemos pasado, no es que la he pasado ya, pero al menos ahora me siento más seguro, no sé, digo, ya parece que la estamos pasando, pero en un momento dado así como Pedro, sentía que me hundía, no voy a pasar, o no vamos a pasar esto, decía. Y es ahí donde Jesús me dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y me lo dijo el doctor, cuando tuve que ir al doctor, porque la presión se me subió. Oye, pero si tú eres el padrecito, dice, pero soy el padrecito, pero soy de carne y hueso, le digo. Es el padrecito, tú tienes fe, pues eso solamente lo sabe Dios cuánta fe tengo, ¿no? Pero en estos momentos me siento vulnerable, igual que todos, o a lo mejor más que otros. Y por eso vine a verte, le digo. Bueno, pues ánimo, pues ya, antidepresivo y de ese rollo, pues ya. Y bueno, tuve que alejarme también de esas noticias fatalistas y todo eso ya, porque sí, de pronto eso te va llenando la cabeza y, híjole, ya empiezas a ser un poquito más diligente en ese aspecto, más inteligente, y bueno, ya te vas fortaleciendo y vas orando más, ¿no? Y bueno, te vas rodeando de gente más positiva y así, ¿no? Entonces, esto es importante porque se da uno cuenta que sí, a veces le hace a uno falta fe, porque y te das cuenta que a veces hay que orar más, hay que tener más confianza en el Señor, en el que todo lo puede. En esto que dice, ya termino, en esto que dice Pablo a los romanos, Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos, está por encima de esta pandemia y de todas las pandemias y de todo problema y de toda situación que para nosotros pueda ser imposible superar. Cristo, Dios bendito, está por encima de todo y de todos, dice. Por eso nuestra fe en Él, y a orar como Él, y en Él y con Él. Que el Señor nos haga sentir esa tranquilidad que le dio a sus discípulos. Tranquilícense, soy yo, no teman. Y que podamos decir también en la adversidad, en los momentos difíciles, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, y que el Señor aumente nuestra fe. Amén. Vamos a profesar nuestra fe, mis hermanos. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas?
creen en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confiesan que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperan en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a responder a cada una de nuestras peticiones. Sálvanos, Señor. ¿Todos? Por el cese de esta pandemia, por la paz y la justicia en el mundo entero, oremos al Señor. Sálvanos, Señor. Por nuestras autoridades, para que tengan la sabiduría y la inteligencia de gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios, también al bien común de todos, oremos. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, especialmente y particularmente por nuestro obispo Ramón Castro Castro, oremos al Señor. Por nuestra diócesis de Cuernavaca, por el estado de Morelos, todos sus pueblos, sus municipios, sus comunidades, especialmente por nuestras comunidades, La Lagunilla, La Benito, La Unión, Nueva Santa María, etcétera, etcétera. Pidamos para que haya paz y haya bienestar entre nosotros. Oremos. Pedimos también por aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, especialmente familiares y amigos que se encuentran enfermos. Oremos al Señor. Por el eterno descanso también de nuestros seres queridos, oremos al Señor. En un momentito de silencio, cada uno le pide al Señor lo que más necesita en estos momentos de su vida. Decimos juntos, sálvanos, Señor. Escucha, Padre Dios, nuestras súplicas, nuestras oraciones que te presentamos con fe por tu Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Vamos a presentar nuestras ofrendas al Divino con el canto de ofrendas. Oren para que este sacrificio que es mío también es de ustedes, agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia
y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo don Ramón, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia de Cristo obrero que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Una reverencia de corazón, compartimos un saludo de paz.
Hermanos y hermanos, este es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. La Sagrada Comunión la recibimos en la mano, ya les he explicado, la mano izquierda arriba y la mano derecha abajo. El ministro nos pone el cuerpo de Cristo en la mano izquierda y tú lo tomas con la derecha. Los que traen de este cubreboca, que se traba aquí en la oreja, lo único que tenemos que hacer es quitarlo de un lado. No hagamos esto, esto no es correcto hacerlo, ¿ah? Lo correcto es desprenderlo, ¿de acuerdo? Bien, entonces cuando reciban el cuerpo de Cristo, se hacen a un ladito y ya lo comulgan, ¿verdad? Ya se lo comen, quitando el cubrebocas. Posteriormente pues pasan a su lugar. Así es como vamos a hacerle en este regreso a las celebraciones litúrgicas. Ahí poco a poco vamos a ir asimilando, ¿no? Entonces vamos ya pues practicando, haciendo cultura, todo esto que es esencial para este momento de contingencia en esta nueva normalidad, dice el obispo, nueva realidad, ¿no? Entonces pues vamos practicándolo, seamos dóciles y ya, tal vez en momentos se nos olvide, pero hay que practicarlo, ¿eh? De pronto yo también, haz de cuenta que me bajaba el cubrebocas así, ¿ah? Pero no es recomendable, ¿sí? Según la capacitación que nos dieron en la catedral. Y pues queremos ser coherentes y queremos ser congruentes también con esas capacitaciones que nos dieron en la diócesis. Bien, entonces nos acercamos pues siempre con la sana distancia a recibir al Señor.
la comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y la pandemia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Bien. El próximo domingo ya tendremos las misas con fieles. En algunas parroquias ya empezaron hoy. Nosotros estamos todavía configurando los equipos que nos van a ayudar para recibirles de la mejor manera. ¿En qué consiste todo este protocolo que es necesario en este tiempo de contingencia, sobre todo en esta fase naranja que se nos ha permitido a la Iglesia Católica aquí en Morelos, el regreso a las celebraciones religiosas? Fíjense bien, y ojalá y los que también me están escuchando por este medio lo tengan muy en cuenta. Va a haber en el portón de la entrada, ese va a ser ahí la entrada para entrar al templo, la entrada, y esta parte va a ser la salida. Va a haber dos personas allá en la entrada del atrio. Una va a tomar la temperatura y otra va a estar poniendo gel. Va a haber también un tapete, es el primer filtro, un tapete con detergente. Luego va a haber una jerga para secarse los pies. Va a haber señalamientos para la sana distancia. Tienen que traer su cubrebocas, ¿verdad? Si no cumplen, digamos, con estos requisitos, sí nos dijeron que no podrán entrar, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona trae 38 grados, se le va a decir: mira, tú tienes que estar en casita, ¿verdad?, cuidándote. No se le va a permitir, no porque no querramos, es por su salud y por el bien de la comunidad. Así como cuando van a las plazas o los comercios, te toman la temperatura y te ponen gel en las manos, así igual, lo mismo, así es una exigencia para todas las instituciones. Entonces, habrá una persona, ya estamos los equipos formados, una persona que te cheque la temperatura. De preferencia nos dijeron que en la cabeza, eso de que mata las neuronas es un mito. Dicen que la mata las neuronas el alcohol y las drogas y el enojo, ¿no? Pero si tú quieres que te la pongan en el brazo, solamente con la condición de que sube un grado. Si dices acá, tuviste 37.5 en el brazo, es 38.5, entonces ya no podrías entrar. Sí, porque no es la misma la temperatura en la cabeza que en el brazo, que en el pie, bajaría más, ¿no? Entonces, si tú dices, no, que se me tome en el brazo está bien, pero si sacas 37.5, no puedes entrar. Ahora sí, tuviste 36.5, entonces sí puedes entrar. Tu gel que te lo van a aplicar en las manos, te frotas las manos, y va a haber otro filtro aquí también en la parroquia y en el templo. Va a haber otro filtro igual, otro tapete y otra jerga, ¿de acuerdo? Y va a haber dos personas por lo menos, que te van a estar indicando dónde te vas a sentar.
Fíjense bien, este regreso a los templos para las celebraciones litúrgicas es con esta condición. Es un regreso paulatino, no es que vengamos todos así como veníamos en principio, no. Tengamos presente que es fase naranja, ¿sí? Entonces, nos permiten el 25% de la capacidad del templo. Si ustedes se dan cuenta, las sillas están ya de tal manera que es el 25%. Seríamos aquí 60 personas cuando mucho en el templo, a excepción del coro que va a tener su lugar acá y los ministros de este lado con su sana distancia. ¿De acuerdo? Se van a seguir transmitiendo también las misas en vivo para las personas que no puedan. ¿Quiénes? Se nos ha recomendado, según la capacitación que nos dieron en la diócesis, personas de 65 años en adelante se les recomienda quedarse en casa y seguir la misa en vivo. De 65 años en adelante. Yo le pondría de 69 por ahí. Bueno, que estén fuertes y sí pueden venir, ¿va? Y niños, ahí lo dice en la capacitación también, niños de 12 años, hacia abajo, o sí, no podrían, también se les recomienda que no los traigan. Si ya tienen 12 años, pues sí pueden, pero para hacia abajo no, se les recomienda no traerlos. Recuerden que es un regreso paulatino con estas condiciones. Y todo esto, miren, a lo mejor digan, es que es mucha exigencia. No. Fíjense bien, aquí hay que tener mucho sentido común en esto. Está en juego nuestra vida, nuestra salud. Acuérdense que lo decimos nosotros, la salud es primero, la vida es primero, decimos. Es cierto. Pero ya en la praxis muchas veces no es así, nos contradecimos. Pero bueno, vamos a tener que entrarle a esto. Y por otro lado, fíjense, si nos van a estar supervisando de Protección Civil, si no cumplimos la normatividad, los protocolos o las reglas, nos van a cerrar el templo. Y entonces salimos perdiendo y no estaríamos dando ejemplo y testimonio de lo que se nos pide. Si ustedes, por ejemplo, no se toman la temperatura en un centro comercial o en una plaza, no les dejan entrar. Si no se ponen si no llevan el cubrebocas, tampoco los dejan entrar. Así es, ahora nos toca. Pues si quieres venir a misa con esas condiciones, aquí te esperamos con los brazos abiertos en la casa de Dios, ¿verdad? Y si no le quieres entrar, mejor sigue tu misa en tu casita. Ya cuando estemos en foco verde, digamos, pues ya venimos como normalmente le hacíamos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces sería prácticamente eso. Ya arrancamos a partir del domingo. Pero como yo tengo misas dominicales acá, tengo por ejemplo en la Unión a las 8 de la mañana los sábados, a las 9 en San Miguel y a las 5 de la tarde en la Nueva Santa María. Ellos también ya están haciendo sus equipos para seguir todos estos protocolos, ¿sí? O sea, yo les dije, si no hay estos protocolos, si no hay el equipo, si no están capacitados, pues no voy a celebrar misa. No voy a incurrir yo en una sanción, porque eso me puedo hacer acreedor. Soy el responsable, digamos, de la comunidad católica acá en esta parroquia, ¿verdad? Bien. Y el domingo vamos a tener estas tres opciones para ir a misa. A las 8 de la mañana aquí en la parroquia. A las 10 de la mañana en la Benito, también ya están preparados. A las 12 del día, como acabamos de celebrar aquí en la cabecera parroquial, y a la 1:30 como última opción. ¿Ah? Entonces, estamos hablando más o menos de unas 200 personas, digamos, aquí en la sede parroquial, ¿sí? Es regreso paulatino, poco a poquito vamos a ir regresando si Dios lo permite, ¿ah? No sea que nos vayan a regresar otra vez a la fase roja, foco rojo, entonces semáforo rojo, y entonces en lugar de avanzar estaríamos retrocediendo por desobediencia o por negligencia. Y eso creo que no hablaría bien de nosotros o de nuestra fe, hablaría más bien de nuestra poca fe, ¿verdad? Entonces sí les encomiendo esto por el amor de Dios, y como hay muchos que no les llega esta información, ayudémonos, son nuestros hermanos, digámosle. De hecho, ya nos van a traer la lona para ponerla ahí, que da las indicaciones del regreso paulatino a los templos. Estará puesto allí en el portón de entrada. Y las indicaciones son cosas sencillas, no es cosa del otro mundo, ¿verdad? No, ni siquiera decir, tú no entras porque eres un pecador. No,
Tú no entras porque no traes tu cubreboca. No se mete en el fuero interno, en la conciencia del ser humano, no, ¿verdad? No, solamente trae tu cubreboca, déjate tomar la temperatura y guarda la sana distancia. Punto. Y eso no tiene ciencia. Es algo sencillo. Dios no nos complica la vida. Así tenemos que vivir la liturgia, ¿verdad? Y al final se les va a pasar normalmente la ofrenda se recoge en el momento de ofertorio. También por indicaciones, por la formación que nos dieron, el canastito, va a estar una persona allá afuera para que ahí den su ofrenda y esa ofrenda se va a lavar. Dijeron textualmente lavado de dinero, así tal cual. Vamos a lavar dinero, nunca lo hemos hecho, ¿verdad? No sé, pero ahora se va a lavar las moneditas, los billetes de a 500 y de a 1000 se van a tener que lavar. Está bien. Tenemos que recuperarnos, ¿verdad? Hay que lavar dinero, hay que recuperarnos. Bueno, con el favor de Dios se entregaron 35 despensas, 31 nos dieron de Cáritas y 4 logramos juntar con lo que ustedes traen. Ahí sigue estando la canasta grandota, esperando pues su apoyo, 1 kilito de frijol, de arroz. Se lo hacemos llegar a las personas que más lo necesitan de verdad, crean, ¿no? Muy bien. Entonces estará Mari allí en la entrada del templo parroquial. ¿Quién? Feli y Flor y Mariflor. Bueno, pues con mucho cariño les doy la bendición. Ahí poquito a poquito vamos a ir, poco a poco vamos a ir adaptándonos a esta nueva normalidad, a esta nueva realidad. El Señor esté con ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Nuestra Señora de los Milagros de Tlaltenango, San Miguel Arcángel. Por último, ya se van a tocar las campanas, Donde haya misa, ya se van a tocar las campanas. Y hay que venir un poquito antes, Hay que venir un poquito antes porque este protocolo lleva tiempo, por lo menos unos 20-25 minutos antes, porque hay que lavarse las manos con el gel y todo eso, Pues vengan un poquito antes. Si vienen a la misa de 8, vengan un poquito antes, Si es la misa de 12, a las 11:30, 11:35, ya pueden irse acercando. Si es a la 1:30, ya un poquito antes, ¿de acuerdo? Ya les di la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Gusto en saludarlos, que todos tengan una excelente semana y un excelente día del Señor. Gusto en saludarlos.